Akadosh Baruj Hu eligió una noche en el año, la noche de Pesaj, para revelarse al mundo y manifestar sus actos a las criaturas para que reconozcan su nombre por medio de Yetziat Mitzrayim, por medio de la salida de Egipto. Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, no es un hecho histórico más en nuestra historia que tiene muchos momentos importantes. Yetziat Mitzrayim es básicamente el momento histórico de nuestro pueblo. El Maharal de Praga, en su libro Geburot Hashem, en el tercer capítulo, nos dice que la Torá colocó a la salida de Egipto como el Yesod a Yesodot de Shoresh Hakol, que sus iniciales son el Shem Havaya, Yud Kei Vav Kei, el fundamento de los fundamentos y la raíz de todo. En la salida de Egipto básicamente se revela una revolución histórica. Porque la liberación de Am Israel representa algo que va mucho más allá de que simplemente un pueblo salió de una geografía que se llama Egipto a otra geografía que se llama desierto o como la quieran llamar. Y por eso tenemos tantas mitzvot en la Torá que están conectadas con esa yetzia. ¿Cuántas veces nosotros decimos las palabras Zecher le Yetziat Mitzrayim, en recuerdo de la salida de Egipto? Constantemente. En una mitzvah tan simple como la mitzvah de Sukkah, Leman yedu dorotechem, para que sepan vuestras generaciones, que yo los hice sentar, habitar a los hijos de Israel en la Sukkot, cuando los saqué de Mitzrayim. El pasuk no dice que los hice habitar en Sukkot, en el desierto, sino que los hice habitar en Sukkot cuando los saqué de Egipto. El punto de partida no es en dónde estamos, sino de dónde salimos. ¿De dónde salimos? Cuando nos sacó de Mitzrayim. Cada Yom Tov, cada Shabbat, en el Kiddush, ¿qué decimos? Decimos Zecher le Yetziat Mitzrayim. Cada Kiddush que hacemos en las fiestas que no son Pesach, en Shavuot, en Rosh Hashanah, en Sukkot, primer día de Sukkot, último día de Sukkot, primer día de Pesach, último día de Pesach, Shavuot, en todos. En Shabbat, cada Shabbat en la noche en el Kiddush decimos Zecher le Yetziat Mitzrayim. ¿Qué? Cada día tenemos mitzvah de oraita, de recordar la salida de Egipto, como está escrito en el pasuk. Y tenemos ahí una discusión en la Mishnah, en el tratado de Brajot, y esa Mishnah aparece dentro del texto de la Haggadah. Y ahí dicen, Jajamim, Rabbi Elazar ben Azaria nos dice que hay mitzvah todos los días, 2 veces al día, en el día y en la noche y en el día, recordar la salida de Egipto para cumplir con el pasuk que dice, para que recuerdas el día de la salida de Egipto, Kol Yemei Chayecha, todos los días de tu vida. El Yudí tiene que tener presente cada día
2 veces al día por lo menos el hecho de que él salió de Egipto hace, ¿cuánto? 3.000, más de 4.000 años. ¿Qué? ¿Y cómo se aprende eso del Pasuk? Porque el Pasuk dice, Kol Yemei Chayecha, todos los días de tu vida, dicen Jajamim, Yemei Chayecha Ayamim, los días de tu vida es en el día. Kol, ¿para qué tiene que decir todos? Si dijiste los días de tu vida, son todos. Entonces, ¿para qué agrega la palabra Kol? Leilot, para agregar las noches. Y de ahí se aprende que es mitzvah, así dice Rabbi Elazar ben Azaria, que es mitzvah recordar la salida de Egipto todos los días, 2 veces al día. ¿Y dónde cumplimos esa mitzvah nosotros? En el último pasuk del Shema. Ani Hashem Elokeichem, asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, liot lachem lelokim. Yo soy Hashem. Gracias que pusieron las dos mitzvot juntas. La del Shema y esa. Mejor. Favor. Entonces, en el tercer capítulo del Shema, en el último pasuk, después de haber cumplido básicamente la mitzvah de Kriyat Shema como mitzvah de Kriyat Shema, tenemos también otra mitzvah que no solamente el Shema se cumple Beshoch Beja u Bekumeja al acostarte, al levantarte, sino la mitzvah de recordar la salida de Egipto. Yo soy tu Dios, Ani Hashem Elokeichem, asher hotzeitija, que te saqué de la tierra de Egipto. Una de las palabras que más aparece en la Torá es la palabra Mitzrayim. Mitzrayim. Fíjese ahí en el Rabino Google, ¿cuántas veces aparece la palabra Mitzrayim en la Torá? En el Tanaj, sin Gemara, sin nada. ¿Escribo con Yud o sin En el Yud? Shema Israel ya está, ¿no? Con el Shema. Ya ves que quería con el Shema. Mitzrayim, ¿Quién? Mem Tzadik, Mitzrayim, נכון. עכשיו, Mitzrayim. A ver, busque. עכשיו, viene 605 veces. 605. la palabra Mitzrayim. La palabra Mitzrayim. Ya fue. To. Solo en el Viene el Maharal de Praga y dice, escuchen, Pues. muchas veces nosotros tenemos una mini confusión. 605. ¿Qué fue realmente lo más importante en la historia que nos sucedió en Egipto? En Egipto sucedieron muchos milagros, 10 plagas, Las 10 plagas. grandes milagros. En el Midrash, en el Talmud, en la Agadá, aparece de que cada plaga era no un solo milagro, sino que eran varios milagros. La discusión ahí entre Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, sí. Pero la base de la estructura milagrosa de Mitzrayim fueron las 10 plagas, Aseret Hamakot. Y que ya los Jajamim conectan esto con los 10 dichos con los que fue creada la existencia, Bereshit, y con los 10 mandamientos. O sea, hay una conexión, pero que no es el tema en estos momentos. Pero eso es una parte de la historia. Los milagros que permitieron llegar al momento de la salida de Egipto. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué es lo más grande? ¿Qué es lo más imponente en toda esta historia? ¿Las grandes maravillas y los grandes milagros que sucedieron o la salida de Egipto? ¿Cuál es el milagro más grandioso de esta historia? Que pudimos salir. ¿Ah? La salida fue milagrosa. Porque nadie podía salir de Egipto. Estaba todo cerrado. Najo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la historia de Pesach, tenemos que diferenciar entre dos cosas. Una, los milagros de Pesach. La otra, la salida de Pesach de Mitzrayim en sí misma. O sea, no mezcles los milagros con la salida de Mitzrayim. Sin entrar en el tema de que, como van, la salida de Egipto también es algo milagroso, pero aquí tenemos que hablar de Yetziat Mitzrayim como un ente en sí mismo. ¿Qué
significa esa salida? ¿Qué significa que Am Israel sale de Mitzrayim? Porque cuando nosotros recordamos en el Kiddush y en las mitzvot, nunca se hablan de los milagros de Egipto. ¿De qué se habla? ¿Cuál es el término que utiliza la Torá? Zecher leyetziat Mitzrayim. El punto es salir de Egipto. ¿Qué tiene esa salida de Egipto? ¿Qué es salir de Egipto? Es estás aquí, pasaste por la aduana y saliste de Egipto. Zeu, ¿sí? Zeu, eso es lo que pasó. Eso es el tema de salir de Egipto. Ese es el concepto de salir de Egipto. ¿Qué esconde esa idea tan grande que por eso tenemos tantas mitzvot? Kamubán, ¿sí? Hablamos de la mitzvah de recordar la salida de Egipto todos los días y hablamos de la mitzvah de Sukkah. Ni hablemos de Pesach. Con toda la noche de Pesach estamos sentados para recordar esa salida. Toda la mitzvah de Leila Seder, de la Agadá, de la Matzah, ¿sí? Del Maror y de las 4 copas. Todo eso es Zecher Leyetziat Mitzrayim. Sí, señor Moshe. El primer mandamiento. Y más primero. ¿Najón? Y El recordará. primer mandamiento, ¿najón? Anoji Hashem Elokeja, asher hotzeiticha me'eretz Mitzrayim. Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Najón? Yafé meod. ¿Qué? Yo escuché un Midrash una vez que habla que la salida de Mitzrayim no solo salieron físicamente de Mitzrayim, ya estamos envolvidos. Ahora vamos a ver eso. Ahora vamos a ver eso. ¿Najón? El- Entonces, dice el Maharal, tenemos que entender que Yetziat Mitzrayim be'atzmo, o sea, la salida de Egipto en sí misma, sin toda la, ¿cómo se dice? Sí, lo colorido, entre comillas, de los grandes milagros, Los añadidos. los añadidos, eso en sí mismo es el fundamento de la emuná y que esa es la plataforma sobre la cual se construye toda la idea de lo que significa Am Israel, de lo que significa la emuná en Akadosh Baruj Hu y lo que sale de ahí. Y por eso la Torá nos hace recordar no los milagros que sucedieron en Egipto, sino que la Torá nos quiere hacer recordar siempre lo principal. Y lo principal no es los milagros fueron el trigger, fueron el medio para lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el fundamento? Salir de Egipto. Y Yetziat Mitzrayim. Claro, Los cristianos dicen que el Dios de ellos y el mío es el mismo, es porque creó el mundo. Mejor. Yo les contesto, no, el mío me sacó de Egipto. Mejor. Por eso es mi Mejor. Dios. Ese es el Kuzari. Egipto no es mi Ese es el Kuzari. Mejor meod. es que la Mejor salida meod. mismo, la salida ¿Qué? mismo ya fue un milagro de cómo salimos. Ya. Entonces, cuando tú le preguntas a una persona, por supuesto que lo más emocionante, lo más llamativo, lo más espectacular son, bueno, mejor en la película. Cuando uno ve una película de las 10 plagas, pitón, el agua se vuelve sangre y las ranas y los piojos y los leones y los elefantes. Entonces, eso es lo más espectacular. Y cuando viene la parte de la salida de Egipto, bueno, empezaron a salir de Egipto, Najón, ya salieron. ¿Qué pasó? Nada, Najón, no salieron volando de Egipto, no salieron, no sé, de esa forma. No se echaron. En carro, nada. Es que no se echaron. Para nosotros, nosotros estudiamos la Torá. No, perdón, Y la Ray, Torá- incluso muestran la salida de los Yehudí, todos pobres, arrastrados, Najón, desechados, que o sea, lo llevaban mínimo. Es una Najón. película del Goy. Y por eso la Torá no te exige hacer mitzvot zecher lenisei Mitzrayim, no, la Torá no te exige hacer mitzvot en recuerdo de los milagros de Egipto, la Torá te exige hacer mitzvot en recuerdo de la salida de Egipto. ¿Sí? Entonces, lo que tú aparentemente quieres rescatar de los grandes milagros, viene la Torá y te dice, por ahora momentáneamente deja de lado esos milagros y ocúpate de lo principal. Lo principal que sucedió en la historia es la revolución histórica de la salida de Mitzrayim. Eso es el punto esencial. Esa es la idea y eso es lo que yo quiero, con vuestro permiso, que analicemos. No tienen más seguido, ¿verdad? Jefe. Jefe, muy bien. El Midrash, Mejilta, ¿sí?
nos dice Vaishma Yitro. Y escuchó Yitro. ¿Najón? Famoso. ¿Qué escuchó Yitro? Los milagros. ¿Qué escuchó? Los milagros y las salidas. No, él escuchó Ya fe. a Él Moshe. escuchó los milagros. Dice el pasuk, Vaishma Yitro, et kol asher asa Hashem le Moshe ule Israel amo. Todo lo que le hizo Hashem a Moshe y a Israel su pueblo, ki otzi Hashem et Israel mi Mitzrayim. Y que sacó a Israel de Egipto. Así dice el pasuk. Sí. Para enseñarte que la salida de Egipto vale por todos los milagros que sucedieron en Egipto. Yitro pone atención a dos cosas. A todo lo que Hashem le hizo a Moshe y a Israel, o sea, los grandes milagros, pero de repente aparece otra cosa más, y que sacó a Israel de Mitzrayim. Rega, ¿eso no es parte del paquete? No es parte del paquete. Son dos cosas. Una cosa es los milagros que sucedieron en Egipto, y otra cosa fundamental es la salida de Egipto. Salir de Mitzrayim, que es un concepto en sí mismo, y Caniré que a Yitro la salida de Egipto le hizo efecto y le influenció, no menos, sino todavía más que los grandes milagros que sucedieron dentro de Egipto hasta que Am Israel salió de la tierra. Él sabía que no se podía salir de Ya fe. Entonces, Bené Israel demostraron del pasuk que tenemos que tener clara esa diferencia. No mezclemos milagros y salida. Dos cosas. Cuando hablas de los milagros de las Makot, hablas de una cosa. Y cuando hablas de salir de Mitzrayim, estás hablando de otra cosa. Como van, están vinculadas las dos cosas, pero son dos temas, dos ideas. ¿Qué? Es que sin los milagros no hubiéramos salido de Egipto. Porque gracias a los milagros Mejor. pudimos Pero si salir no, de Egipto. pero Porque si ¿qué no, pasa? Lo que hubiera pasado si no hubiera habido milagro. Que el paró, sí, ahora váyanse tranquilos. Bueno, Pero si Hashem no hubiera querido sacarnos de Egipto, no hace milagro. Bueno, pero para demostrar que existe Hashem y que La era meta, Dios hizo los milagros. la meta no son los milagros. No. La meta Es es la salir de consecuencia. Mitzrayim. Ya fe. La salida es la consecuencia de los milagros. Bueno, ya vemos. Yo lo veo al Hay un midrash, Shocher Tov, Midrash Teilim, que trae dos psukim que hablan de Yetziat Mitzrayim en la Torah. Un pasuk dice, Vayotzi etchem mikur abarzel. El pasuk en Teilim 114 dice, y los saqué a ustedes del Kur Abarzel, es el crisol, es donde se funde el metal, el oro. En la fundación, en la fundición. Eso es el Kur Abarzel, Zotomere. Cuando David Amelech quiere señalizar qué significa salir de Mitzrayim, ¿sí? Es salir de un horno, 1800. ¿sí? Donde hay un fuego candente que puede manipular el metal, purificar el metal, manipular el metal. ¿No? Eso es Mitzrayim. Mitzrayim es un crisol donde se manipula el material más duro de la existencia, que es el metal. ¿Ceder? Eso es Mitzrayim. Mitzrayim es el fuego. ¿Y qué es Israel? Israel es el metal que se manipula ahí, dentro de ese crisol. Así dice el Midrash. Ahora, hay alguien que maneja el oro dentro del crisol. Entonces aquí hay tres actores en esta historia. El crisol, el oro y el zahaví. ¿Quién es el zahaví? ¿Cómo se llama? Orfarero. Orfarero, ¿no es? ¿Cómo se llama? Orfarero. ¿Ah? Goldsmith. Herrero. ¿Cómo se dice en español? No, el que trabaja los metales, ¿cómo se llama? Orfarero. ¿Ah? El fundidor. Herrero, me equivoco, el herrero. Fundidor, el herrero, ya fe. Ya fe, muy bien, el herrero. El orfebre. Bueno, en el Midrash,
En el Midrash llaman a esto al Zahavi, el que maneja el oro. ¿Sí? Ya fue, muy bien. Entonces, dice el Midrash que Hashem nos sacó de Mitzrayim como el orfebre o el Zahavi, Poshet Yado, extiende su mano y agarra el oro de dentro del crisol. Así Akadosh Baruj Hu nos sacó de Mitzrayim. O sea, interesante. ¿Qué usa generalmente una tijera, ¿no? Una pinza. Pero aquí dice, Vayotzi etchem mikura barzel, que con la mano, Beyat Hazak, o sea, metió la mano en el fuego para sacarnos. Sin pinza, con la mano. Bueno, pero si el abuelito Abraham ya se aguantó. Sí, pero llevaba unos guantes especiales. Tenía guantes especiales. Es de familia que nos aguantamos. Mira de familia, La mejor. de comer candela. Beyat Hazaká, con mano fuerte. Esa es la mano que metió la mano en el fuego para sacar el oro que se estaba fundiendo en el horno. Ese es el primer ejemplo que da el Midrash. En base al pasuk, Vayotzi etchem mikur abarzel, que lo saqué a ustedes del crisol de hierro. Uno. Brazo extendido y fuerte. ¿Se acuerda que le hice la pregunta? ¿Qué significa eso? Con forma líquida para formarnos. Achá. Pero hay un segundo ejemplo. Y este pasuk aparece en Devarim 4:34, que dice: Anisa Elokim lakachat lo goy mikeret goy. Que Hashem, ¿sí?, hizo la prueba de lakachat, ¿no es de lakachat? Tomar a un goy mikeret goy. ¿Qué significa un goy mikeret goy? Una nación de dentro de otra nación. O sea, la palabra kerev viene de la palabra kraim. Kraim, que son el estómago, los intestinos. Vino Dios a sacar a un pueblo de los intestinos de otro pueblo. Entrañas. Es porque es más adentro. Kever. Sí, porque me encaró. Entonces, el ejemplo que dice el Midrash, esto es como un uvar, como un feto, que está dentro del vientre del animal. Y aquí, en lugar del orfebre, tenemos al pastor. Viene el pastor, ¿y qué hace? Y le ayuda al feto a salir del vientre de su madre. Eso es lo que dice el pasuk. Anisa Elokim lakachat lo goy mikeret goy. Entonces, según el Midrash, Yetziat Mitzrayim se asemeja a dos cosas. Una, a el metal que se está fundiendo en el fuego y que viene el orfebre a quitarlo de ahí. Y el otro, a un animal que está embarazada, la vaca que está embarazada y que tiene el feto, pero que hay problemas en el parto y tiene que venir el pastor a ayudar a sacar al feto de dentro de la vaca. Y la pregunta es, ¿qué significan estos dos ejemplos en el ejemplo de Yetziat Mitzrayim? Porque es claro que aquí estamos hablando de Yetziat Mitzrayim. Salir de Mitzrayim es salir de un crisol de hierro y es salir del vientre de una madre. ¿Qué tiene que ver con Yetziat Mitzrayim? Ya entendí por qué se dice que Egipto es una vaca preciosa. Por el feto que tiene por dentro. Que soy yo. No soy es una vaca preciosa. Yo lo que entiendo de aquí era que Hashem ya estaba viendo que el pueblo, por desgracia, con Israel, ya se estaba yendo, Asimilando. se estaba desviando. La única solución que tenía era decir, antes de que me destruyan todo el pueblo, yo tengo que lo voy a sacar. Fui a Mosé, y de Mosé, a trabajar, que para algo te pago. Pero, muy bien, Ra, entonces también ahora... nos ayudó a nacer de nuevo. Entonces ayudó a nacer. ¿Qué? Mejor. O sea, de aquí inferimos que Egipto es la madre de Israel. No inferimos, es la madre. Es la madre, es el vientre donde se forjó el pueblo de Israel. Pashut. Es mi mamá. ¿Sí? ¿Sí? Esa fue la... ¿Cómo se llama? La probeta, la incubadora.
La incubadora de Am Israel es Mitzrayim, Egipto. Y se llamaba Goshen. Se llamaba Goshen. Era ahí donde se incubó. Todo. Donde se incubó. Café. Hashem me la plantó. Entonces, Es mi mamá. ahora vamos a entender el milagro de Yetziat Mitzrayim. En Yetziat Mitzrayim hay dos problemas gravísimos. Uno se llama Mitzrayim y el otro se llama Israel. Esos son los dos graves problemas. Terribles problemas. ¿Sí? Yo pensé que me iban a gritar, ¿cómo Israel es problema? Sí, también es problema. Es grave problema en la salida de Egipto. Eso dicen en ¿Por qué? la ONU. ¿Por qué? ¿Eh? El Maral de Praga es el fundador de la ONU. Entonces, en los dos ejemplos podemos entender lo siguiente. Una, que los egipcios básicamente tenían un control absoluto del pueblo judío para que no haya ninguna posibilidad de que este pueblo pueda ser liberado con 10 plagas, con 30 plagas, con 1.000.000 de plagas. Este pueblo está prácticamente atrapado, como anulado, básicamente. Anulado en ese fuego que lo maneja y lo manipula y no le permite tener una existencia independiente. La única forma de poder liberar a este pueblo es la mano de Hashem. Solamente. Por eso tiene que venir el pasuk y decir, Vayotzi etchem. Y yo lo saqué a ustedes. ¿Por qué? Porque eso era lo único que podía funcionar. Ustedes solos no tenían ninguna opción de poder salir de Mitzrayim. Exactamente como ese metal que el fuego lo está manipulando, lo está puliendo, lo está manejando y el metal y está totalmente anulado a ese fuego. A tal punto, Ra, que inclusive estando fuera de Egipto queríamos regresar. Entonces los Mitzrim, dice el Maharal, Ayumachzikim begobrim, o sea, tenían dominio y control sobre Am Israel, de tal manera que no puedan salir de su dominio. Ese es el gran primer problema para salir de Egipto, los egipcios. Pero después hay otro problema que no es menos grave, que es Israel. Un problema muy bonito. Muy bonito, Nahor. Dice el Maharal, והשני, מעצמם של ישראל שהיו בתוך מצרים, כאילו היו מחוברים למצרים. זאת אומרת, עם ישראל estaba en una situación que estaban como... ¿Cómo está el bebé con su madre? ¿Cómo se llama lo que los une? El cordón umbilical. Am Israel en Egipto está como un bebé que está con el cordón umbilical con su madre y no quiere salir. No quiere salir de Mitzrayim. Porque es el que lo alimenta. Porque esa es su vida. Esa es su vida, dice el Maharal. Que hilo hay un mejubarim, más de mejubarim, como si estaban unidos a Egipto, tefelim, como anulados, como el feto que está totalmente anulado a su madre en el vientre. Entonces, en la metziut bifnatzmo, es que hilo que el feto, ¿qué es el feto? El feto no es nada en sí mismo. Toda la existencia fetal es gracias a la madre. Entonces dice el Maharal, el problema de salir de Mitzrayim es que por donde lo quieras ver, no hay cómo salir de Mitzrayim. Ni por Mitzrayim, ni por Israel. Porque los egipcios no te van a dejar salir. Y Israel los egipcios tienen un control absoluto. Y Israel está anulado de manera absoluta a Egipto. Entonces, no hay lo que sacar. Ese era el ¿Por concepto dónde? de la esclavitud. ¿Eh? El concepto de la esclavitud era esa. ¿Mejor? Total sometimiento. Una vez que nos sacaron, y por eso, ahora entendemos los dos ejemplos.
El primer ejemplo habla del fuego. El fuego básicamente es el que tiene control sobre el metal, sobre el oro. Pashut Meod lo controla absolutamente. ¿Sí? Como dijo aquí, está líquido, está aquí, no pierde sus propiedades. Najón. Shayu Israel kemo azav sheu bakur, shaesh poel bazav. O sea, el fuego que actúa, influencia en el oro. Shebakur umapsik bein hamotzi u bein hazav. El fuego provoca una interrupción entre el hombre que quiere sacar el fuego, que quiere sacar el metal, porque el fuego es tan fuerte, es tan poderoso, ¿sí?, que le cuesta al orfebre sacar el oro de ahí, sacarlo de ahí, porque el fuego no se lo permite. Esa era la fuerza egipcia. Esa era la fuerza egipcia. Y por eso es tan difícil salir de Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim. Kaj Israel, así Israel, kasher ayu b'Mitzrayim, ayu Mitzrayim po'alim. Entonces, Mitzrayim es el ejemplo del fuego. El metal es el ejemplo de Israel. Y el yugo, el dominio, el control de Egipto sobre Israel prácticamente es absoluto sobre Am Israel. Y por eso es tan difícil salir de Mitzrayim. Imposible. ¿Mejor? Entonces, el primer ejemplo del primer pasuk nos enseña la dificultad de salir de Mitzrayim por el lado de los egipcios, por el lado de Mitzrayim. Dice el Maharal, pero ahora les voy a demostrar que la dificultad se duplica, porque no solamente es dificultad del lado egipcio, sino que también es del lado de Am Israel. Porque en Egipto Am Israel es como Goy Bekerev, en las entrañas, como el feto que está dentro del vientre de su madre, como si estaría totalmente anulada a su madre, como si fuera parte, como una especie de pierna de su madre. Es parte del cuerpo de la madre. Es lo mismo que la madre. Es algo más de Egipto. O sea, Israel casi no existe en sí mismo como ente. Es como una continuidad de Egipto. Es la palabra asimilado. Asimilado, ¿ves? Mejor. Ve'enlo metziut batzmo, y no tiene una existencia en sí mismo. Eso es el feto en el vientre de su madre. Una parasitosis. ¿Ah? Una parasitosis. Mejor. Y por eso, para esto hay una sola solución. Ni Moshe Rabbeinu, ni ningún ser humano puede lograr hacer esto. Nadie. Romper las dos cosas al tiempo. Las dos cosas a la vez no puede un ser humano lograrlo, y por eso hay una sola solución. Divina. Nada más. Por eso dice el pasuk, Abadim ainu le Paró b'Mitzrayim, fuimos esclavos de Paró en Egipto, y Vayotzienu Hashem Elokeinu beyad chazeka ubizro netuya. Y Hashem nos tuvo que sacar con su mano, porque no hay de otra. No es de que esto es un lujo. Esto no es una situación de que, bueno, ¿sabes qué? Es más cómodo que yo los saque de Egipto. No, señor. Hay una sola solución para este problema. Yo, dice Akadosh Baruj Hu. Aquí no hay fuerza humana que pueda lograr esta salida. Y por eso, como decimos en la Agadá, Ani velo malach, Ani velo saraf. O sea, en esta noche el actor principal de todo es Hashem. Moshe Rabbeinu casi no aparece en la Agadá. ¿Saben por qué no aparece en la Agadá? Porque Moshe Rabbeinu no es el actor principal de la Agadá. El principal actor de la Agadá es Hashem, Yad Chazaka Uzerora Netuya. Porque Moshe Rabbeinu, con toda su grandeza, no podía aquí hacer nada. El único que podía lograr era Akadosh Baruj Hu. En Purim se esconde y en Pesach se revela. Najón. Y eso es Beyat Chazaka. No con tenazas y no con intermediarios.
sino que hay que poner la mano en el fuego para poder sacar, y hay que meter la mano dentro del vientre de la vaca para sacar el feto. La única solución. Porque el feto ni siquiera quería salir. Mejor. Que no puede salir. Por eso la Torah tiene que decirte que Hashem nos sacó de Mitzrayim beyad hazaka. Beyad, con mano fuerte, kavanah, mamash. Beyad mamash. Sin intermediarios, sin guantes, sin tenaza, sin klum. La mano directa de Akadosh Baruj Hu tiene que poner aquí en funcionamiento. ¿Qué? יפה מאוד. עכשיו, y de esa manera, entendemos de que Yetziat Mitzrayim tiene esa dualidad en la dificultad de salir de Mitzrayim. ¿Sí? Cuando tú tienes una dificultad que hay quien no te quiere sacar, bueno, tienes un problema. Pero hay alguien que quiere salir. Cuando tienes uno que quiere salir, que no quiere salir, pero hay alguien que lo quiere echar, entonces por lo menos tienes un lado por donde escoger, por donde moverte. Viene la Torah y te dice, pero ¿por dónde aquí empiezo? ¿Por dónde? Mitzrayim no quiere. Israel no puede y no quiere. Ulay no quiere, no puede. Entonces, Keilu, no tienes por dónde moverte, no tienes por dónde Keilu jugar en esta situación, en esta historia. Había que romper y separar ambas. Había que romper el vínculo. Había que romper el vínculo. A la fuerza. Beyad Hazaka. Y no está la Torah utiliza el término Hazaka. La Torah podría haber dicho que Hashem nos sacó con su mano. Con su mano. Zeu. ¿Sí? La mano de Hashem, Kaniré, que es fuerte, ¿no? ¿Por qué la Torah tiene que decir Beyad Hazaka? Porque para esta situación se necesita Josek, se necesita fuerza, fortaleza para poder lograr lo que a nivel natural es imposible. Imposible. Y eso es lo que dijeron Jajamim en la Haggadah. Si no nos hubiera sacado Hashem de Mitzrayim, Anu, Ubaneinu, nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros tataranietas, seguiríamos siendo esclavos de Paró en Mitzrayim. Así dice la Haggadah. Mapitón, ¿de dónde sacaste esa idea? Sí, locura. ¿Quién dijo? Después de 6 generaciones, nos liberamos. No. Dice el Baal Haggadah, no entiendes lo que estás hablando. No hay a quien sacar de Egipto después de 2, 3, 4, 5 generaciones. No hay a quien sacar. ¿A quién quieres sacar? ¿A un oro que está totalmente deshecho, totalmente destruido? ¿A un feto que se quedó feto dentro del vientre, que se volvió pata de la madre? ¿A quién vas a sacar? Por eso, si no sacamos a Israel de Mitzrayim, en Yetziat Mitzrayim, todo se acabó. ¿Qué? ¿Cómo explicaríamos los que salieron de Efraín? De Egipto salieron de Efraín, y se los mataron los... Ese es otro punto, no quiero entrar en eso porque eso nos va a desviar un poco, porque ya tenemos que ir terminando. Como esto con su ellos estaban en Egipto y salieron de ahí. Y ahora vamos a llegar al primer pasuk del Alel. Betzet Israel mi Mitzrayim, Bet Yaakov me'am loes. Entonces fíjense en este pasuk fantástico. En la salida de Israel de Mitzrayim y en la salida de la casa de Jacob, Me'am Loez. ¿Cómo se traduce Am Loez? Un pueblo ajeno, extraño. Un pueblo extraño. Me'am Loez. Loez, ya fue. Muy bien. Entonces, aquí David Amelech nos dice de que de Mitzrayim salieron 2 cosas. Mitzrayim son 2 cosas
y Israel son dos cosas. Y de ahí entendemos otra vez por qué es tan difícil sacar a Israel de Mitzrayim. Porque no hay que sacar una sola cosa. O sea, ya explicamos por qué es tan complejo. Ahora imagínense que en lugar de sacar una sola cosa, tienen que sacar ahora dos de esa situación. Dos. Doble. Doble salida. No solo física. Doble desvinculación. Doble separación. Doble división. Doble liberación. ¿Cuál es la doble liberación? Dice el Maharal. Primeramente tienes que sacar a Israel de Mitzrayim. One. Y después tienes que sacar a Bet Yaakov Me'am Loez. Dos cosas. Dos cosas. ¿Sí? Dos lados de la misma moneda, pero son dos cosas. Una es sacar a Israel de Egipto, de Mitzrayim, y la otra es a la casa de Jacob, de un pueblo extraño. Maevdel, ¿cuál es la diferencia? Dice el Maharal, el dominio, el control de Egipto sobre Am Israel es doble. Es físico y es espiritual. Es en el cuerpo y es en el alma. Es en la acción y es en la mente. ¿Saben lo que significa eso? Eso significa control absoluto. Porque hay personas que corporalmente están libres, pero bueno, sí, se dejan manejar por la moda. ¿Saben lo que es la moda? ¿Escucharon hablar de esa palabra? O sea, mental. ¿Sí? Francia, Revolución Francesa. ¿No? O sea, entonces, hay personas que físicamente son libres, pero mentalmente son esclavas. Y hay personas al revés, que mentalmente son libres, pero físicamente son esclavos. Cuando uno tiene una dimensión de libertad, entonces hay alguna opción de liberación. Pero cuando una persona es esclavo, por donde lo quieras ver, su cuerpo es esclavo, es maltratado, es destruido, pero su mente está totalmente anulada, su identidad está totalmente, ¿sí?, cerrada. Anulación completa. ¿Cómo liberas a una persona que no tienes por dónde liberar? De sí mismo. Por todos lados está esclavo. Por dentro y por fuera. En su exterior y en su interior. Entonces, entendamos. Salir de Egipto es un hecho histórico, no milagroso. Es un hecho imposible. O sea, salir de Mitzrayim es algo que no es posible. No es posible salir de Mitzrayim. No es posible para aquel que no es posible. Pero hay uno que, sí, cumple las palabras de... En mi época había un programa que se llamaba Misión Imposible. ¿Conocen eso? Sí. ¿Sí? Entonces yo traduzco Yetziat Mitzrayim, Misión Imposible. Tom Cruise. ¿Ah? Sin Tom Cruise. ¿Sí? Misión Imposible. Dice el Maharal, tienes que saber que los egipcios controlaban a Israel de dos formas. Primeramente, Ikar Tzuratam, primeramente en su esencia espiritual, que por esa esencia se denominan Israel. Nosotros tenemos un papá que se llamó Jacob, pero luego le pusieron el nombre de Israel. ¿Por qué esos dos nombres? Porque una cosa es Israel y otra cosa es Jacob. Israel simboliza la parte divina de Israel, la parte espiritual, la parte de la conexión con el alma divina. Jacob, que representa el talón, Ekev, la parte material, la parte física, lo que llamaríamos la parte nacional. El pueblo de Israel tiene dos caras, una la divina y la otra nación, como todos los pueblos. ¿Sí? Entonces nosotros somos parte de la organización, de esta organización de Naciones Desunidas.
¿Seder? Estamos ahí. Hay 70 naciones. ¿Seder? Ahí están los lobos, los perros, los elefantes, los leones. Y hay una ovejita ahí que se llama Israel. ¿Sí? Yo siempre digo, hay una persona que yo del Estado de Israel no le tengo envidia. Es al embajador de Israel en la ONU. Misquén, pobre hombre. ¿Sí? Mira a la derecha, lobos. Mira a la izquierda, leones. Mira para adelante, hienas. Mira para atrás, perros. O sea, ¿con quién habla? ¿Con quién habla? Con la Haya. ¿Ah? Con la Haya. Con la mejor. Estados Unidos. Sí, Pero a veces lo mira, pero por lo lo menos, lo bueno que tiene el embajador en la ONU es que tiene trabajo, porque cada día hay alguna acusación en contra de Israel, pero tiene que estar ahí. O sea, aburrirse no se aburre, eso por lo menos está ahí. ¿Sí? ¿Qué hace ahí el embajador de China? ¿Pueden decir qué hacen ahí? ¿Qué hace el embajador de China ahí en la ONU? Cobrar el cheque. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de China en la ONU? ¿Cuándo? Cobrar el cheque, no más. ¿Ah? ¿Sí? A China le interesa porque le vende armas a los tipos. Sí, pero ¿qué hacen en la ONU? ¿Qué hacen en la ONU? ¿Qué hacen en la ONU el chino? ¿Qué? Te dice el Maharal, los Mitzrim dominaban, controlaban a Israel primeramente en su aspecto, ¿sí?, espiritual. ¿Sí? El Maharal utiliza dos términos, Homer, Betzura, materia y forma. La materia es el físico, la forma es el espíritu, la parte espiritual. Entonces, primeramente hay control espiritual, ideológico, de Egipto sobre Am Israel. Pero también hay control material, físico, en el cuerpo de Am Israel. ¿Sí? Y por eso, cuando salimos de Mitzrayim, hay dos cosas que hay que sacar de Egipto. A un cuerpo de un cuerpo, y a una ideología de otra ideología. Es más fácil sacar a Israel. Las dos son difíciles. Que a Mitzrayim de Israel. Entonces, viene David Amelech en un pasuk y en 5 palabras te resume todo lo que pasó en Yetziat Mitzrayim. Betzet Israel mi Mitzrayim, cuando salió Israel, o sea, la parte espiritual, mi Mitzrayim, que es la parte espiritual de Egipto. Eso es lo primero que hay que sacar. El alma. ¿Sí? Dividir las ideologías. Dividir la filosofía. Dividir la creencia. Israel de Mitzrayim. Pero después hay que sacar a Bet Yaakov. Hay que sacar el cuerpo a la nación física. Me'am, de un pueblo que también es físico, que también tiene cuerpos, que son los egipcios. Esas son las dos salidas de Mitzrayim. Espiritual y física. Y por eso, cuando empezamos la Agadá, hablamos de dos cosas. Una, Abadim Ainu le Paró be Mitzrayim. Fuimos esclavos de Paró en Egipto. Y Hashem nos sacó de ahí. Y después, la Agadá también continúa con, ¿sí?, que nosotros somos descendientes de Terach. De eso habla también la Agadá. Y de ahí salió Abraham Avinu. La Agadá tiene 2 comienzos. Y hay discusión con qué comenzar. Y en la Agadá se pusieron los 2 comienzos. ¿Y cómo terminaron los 2 comienzos? Los 2 comienzos. Uno de que Abraham Avinu comenzó con la emuná que terminó en Matan Torah, en la entrega de la Torah. Y la otra de la salida de Egipto que salió en la libertad y en la salida de Am Israel de Egipto. Entonces, en la noche del Seder nosotros festejamos las 2 libertades. La libertad física, la libertad material del pueblo de Israel y la libertad ideológica, que nos liberamos de la idolatría, que nos liberamos de todo lo que representa Egipto. Y eso es lo que nosotros festejamos en esta noche. Y por eso tenemos que constantemente tener presentes Yetziat Mitzrayim. Porque Yetziat Mitzrayim es el fundamento de que nos formamos como nación, tanto a nivel como nación corporal, como también a nivel de nación espiritual. Y esa es la verdadera libertad del pueblo de Israel en Yetziat Mitzrayim.
Vamos a ver acá.